corras, Él te encontrará. ¿Por qué digo esto? Porque hablar del Espíritu Santo es hablar del poder de Dios en acción. Según Génesis 1:2, en el caos que dice Génesis, allí estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. Mateo 12:28 dice que Jesús dijo que Él echaba a los demonios fuera por el poder o por el dedo, como se traduce en otro evangelio, el Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo en esta celebración de Pentecostés es hablar de la señal de que el Mesías ya estaba en acción. Ya estaba en acción, según Lucas 4:18, haciendo referencia del capítulo 61 de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice el Señor. Pero también es hablar de la promesa de Joel en el capítulo 2, verso 28, que más de 2000 años, más años todavía, antes de Jesús, este profeta exclamó que vendría un derramamiento del Espíritu Santo. Es hablar de eso. Y por eso enfatizamos, no hay nuevo nacimiento. No hay nuevo nacimiento si el Espíritu de Dios no cambia a la persona, no nos cambia. Solo el poder del Espíritu de Dios puede hacer real el sacrificio, el derramamiento de la sangre de Jesús en el Calvario. Si el Espíritu de Dios no toca, no convence, no redarguye, no reprende, no exhorta, el sacrificio de Cristo no puede ser entendido para aquella vida. Por eso yo te digo, no habrá ni iglesias si no tuviéramos el mover del Espíritu de Dios. Que Pentecostés nos recuerde que del Espíritu Santo vamos a depender al 100% y que nunca podemos vivir una vida sin el Espíritu de Dios. Que Pentecostés nos recuerde que estamos hablando del poder de Dios moviéndose sobre todas las cosas. Puedes correr entonces, pero tarde que temprano Él te va a encontrar. ¿Te lo recuerda? Juan 3:8, te lo recuerda 1 Corintios 12, y quiero explicarte estos puntos. Te los voy a explicar, por favor. Y te digo que en el punto 1, te digo lo siguiente: sin el Espíritu no hay vida. Yo no puedo concebir que haya vida sin el Espíritu. Dice que la promesa bíblica que dijo es que en el Señor no hay muertos, porque para Él todos viven. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sin el Espíritu no hay vida. Nos queda claro, donde no está el Espíritu de Dios, hay esclavitud, hay muerte. Una iglesia que no tenga el mover del Espíritu de Dios, no hay vida. Un ministerio que no tenga el respaldo del Espíritu de Dios, no hay vida. Un creyente no puede ser victorioso a menos que tenga la vida del Espíritu de Dios. Déjame explicarte lo que dice Génesis 2:7. Y lo voy a leer allí tal y como está. En el capítulo 2 del libro de Génesis y el versículo 7. Cuando leemos esta escritura, me encanta leerla porque entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La creación del hombre estaba allí, pero el hombre era un simple hecho del barro, hecho de la tierra. Estaba inanimado. Cuando Dios sopló en su nariz, la palabra que todos los teólogos se dicen que es ruá, significa espíritu, significa aliento de vida, el soplo de Dios. Génesis 2:7 dice que la vida del hombre depende y dependió del Espíritu de Dios. Por eso la vida de cualquiera de nosotros depende del Espíritu de Dios, porque Él nos dio vida. Fue el medio que usó el Creador. Sopló, dio aliento de vida, dice la palabra. Otro pasaje que hace unos días la pastora asociada Jenny habló del tema,
en Ezequiel 37, y yo le llamo el pasaje de muerte a vida, le llamo yo. Repito, en Ezequiel 37 yo le llamo el pasaje de la Biblia que habla de la muerte a la vida. Pero ese proceso de la muerte a la vida no es fácil. El profeta describe el famoso valle que todos conocemos, el valle de los huesos secos, el valle de los muertos, el valle donde había solo esqueleto, dice la palabra del Señor. Quiero que entienda la magnitud de lo que le hablo. Quiero que entienda la magnitud del poder, del mover del Espíritu de Dios. Por algo Jesús dijo a los discípulos en Hechos, antes de irse: no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre que oísteis de mí. Jesús sabía la importancia. Ezequiel te recuerda todo un valle de huesos secos donde el razonamiento, la lógica, cualquier ciencia que se aplicara, no podría haber vida en ese panorama desolador. Sin embargo, le dijeron al profeta: ¿tú crees que vivan estos huesos secos? Y él solamente a ti no a contestar como toda lógica humana: tú lo sabes, Señor. Y la Biblia dice que él recibió las instrucciones en el capítulo 37 de Ezequiel. Me gustan los pasajes porque son la mismísima palabra del Señor. Pero el énfasis que se da en algunos versículos que aparecen como claves. Profeticé, dice Ezequiel en el versículo 7, cómo me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaran, cada hueso con su hueso, mientras hablaba. Creo que cuando el Espíritu obra, no pasa desapercibido. Cuando el Espíritu de Dios está trayendo vida, hay ruido. Quienes piensen que el Espíritu de Dios pasa inadvertido están equivocados. La Biblia dice que Ezequiel escuchó el ruido de los huesos mientras empezó a profetizar. Ninguna acción, ningún mover del Espíritu de Dios en esta tierra va a pasar inadvertido. Toda evidencia apuntará y hará observar que el Espíritu de Dios está obrando. El Espíritu de Dios se está moviendo. Es lo que dice la Escritura de Ezequiel. Pero voy avanzando. En el capítulo 33, verso 4, en el capítulo 33, verso 4, Job dijo que el aliento del Omnipotente le dio vida. Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Y allí dice, Job reconocía y dijo: el aliento del Omnipotente, el soplo del Omnipotente me dio vida. Reconociendo Job que la vida provenía del soplo de Dios hacia él. Por eso reafirmamos: sin el Espíritu no hay vida. Que Pentecostés te recuerde que habrá muerte, habrá decadencia si no le permitimos obrar al Espíritu glorioso de Él. Que Pentecostés nos recuerde que aunque pasen siglos, aunque vengan pandemias como las que estamos viviendo, nada puede detener el mover del Espíritu. Ahora mismo creo que el Espíritu de Dios, hay lugares donde está haciendo milagros. Ahora mismo creo que hay lugares donde está siendo invocado el nombre del Señor y el Espíritu está obrando. Ahora mismo, mientras tú estás mirando esta transmisión, mientras el mundo se hunde en la pandemia, puedo creer que el Espíritu de Dios está obrando, está haciendo milagros, está sanando, está salvando las vidas, porque Él es vida. Con mucha razón, en el punto 2, con mucha razón Él dijo: Jesús proclamó la vigencia del Espíritu Santo. Si alguien hubo que le diera un lugar especial al Espíritu, fue el Maestro. Él proclamó la vigencia, dando a entender que Él se iba. Y en Juan Él le dijo: conviene que yo me vaya. Escuche y mire esto. Jesús le dijo en San Juan: conviene que yo me vaya. ¿Cómo cada pieza se acomoda en su lugar en el plan de Dios? Juan el Bautista dijo: conviene que el que venga detrás de mí, ustedes le obedezcan, le dijo a su discípulo, porque yo no soy digno ni desatar la correa de su calzado, refiriéndose a Jesús. Y siempre le dio la preeminencia en el plan a quien seguía.
Luego el maestro, obediente al plan de su padre, lo mismo dice: ahora yo hice o hago la obra, pero yo me voy a ir y conviene que yo me vaya. Él proclamó la vigencia del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, verso 6, la primera imagen que tenemos cuando Él es bautizado, la Biblia dice que subiendo del agua, el Espíritu de Dios vino sobre Él. En el bautismo de agua, que nos identifica miles de gente cuando somos convertidos y venimos para cumplir el mandato como lo cumplió el maestro, en ese mismo marco histórico del bautismo en agua, el Espíritu de Dios descendió sobre el maestro. ¿Qué te puedo decir del capítulo 4 de Mateo 4, versículo 1? Su vida, su ministerio del maestro marcaron una pauta para enseñarnos que si queremos tener un ministerio exitoso los que lideramos, que si queremos tener una vida de obediencia, de éxito los creyentes, los que hemos creído en el Señor y en sus promesas, nos marca la pauta el Señor cuando dice, más el capítulo 4, versículo 1, Él fue guiado por el Espíritu al desierto. Cuando lees Mateo 4:1 dice, fue guiado por el Espíritu al desierto. ¿Qué te está diciendo? Él estuvo sujeto al Espíritu. Era el dedo de Dios para echar fuera a los demonios. Era el poder de Dios a través de Él obrando para sanar a los paralíticos, para dar vista a los ciegos, para que escucharan los sordos, para que se levantaran los paralíticos, para que resucitaran los muertos. Su obediencia al Espíritu le trajo toda esa gama de milagros sin saber escuchar la voz del Padre. Quiero que vea lo que dice San Juan, capítulo 14, versículo 16 en adelante. Vea lo que dice el Evangelio San Juan en el capítulo 14 y versículo 16 en adelante. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. ¿Sabe qué significa esa verdad? Significa que si el Espíritu de Dios está con nosotros, no somos huérfanos. Significa que aunque el Maestro ascendió a los cielos y prometió volver, y la creación gime esperando su venida, y la iglesia espera el arrebatamiento, y los creyentes esperamos su segunda venida, aunque Él ascendió, durante todo este tiempo de la historia y del caminar de la iglesia, jamás de los jamás, y ningún ministro, ningún predicador, ningún creyente, ninguna iglesia puede ser llamada huérfana o huérfano porque hemos sido desamparados. No, no, Él dice, nunca nos dejaría huérfanos. ¿Y saben por qué? Porque el papel del Espíritu está aquí, porque el Espíritu de Dios está aquí. ¿Cómo sentirte derrotado si su Espíritu está en medio de nosotros? ¿Cómo sentirte acabado si el Espíritu de Dios está en medio de nosotros? No somos huérfanos. No somos huérfanos. Quisiera decirte tantas cosas, pero queremos ser breve para que vayas entendiendo la palabra. Y voy al tiempo de que te haré un resumen y quiero aplicarte estas palabras. Ninguna circunstancia, ninguna pandemia opaca o calla al Espíritu Santo. Santiago capítulo 4:5 dice una verdad que cada vez que la leo en mi corazón la atesoro. Dice que su Espíritu nos anhela, escúchelo, su Espíritu nos anhela celosamente. ¿Sabe qué significa eso?
El Espíritu quiere estar con nosotros siempre. Desea moverse dentro y fuera de nosotros. Cada vida que ha sido lavada con la sangre de Jesús, cada vida que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, Él anhela a cada ministro, a cada líder, a cada creyente. Él dice que anhela celosamente esa vida. Isaías dice en el capítulo 10, verso 27, que la unción de Él es capaz de quebrantar todo yugo. La unción quebranta todo yugo. Va a quebrantar todo yugo. Es lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 17, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Espíritu de Dios nos garantiza que tú y yo no somos esclavos del temor. El Espíritu de Dios nos garantiza que tú y yo no somos esclavos de las tinieblas. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La iglesia no atraerá ningún alma, no evangelizará ni ganará adeptos por estrategias humanas que no las rechazamos y que las podemos implementar y pueden ser buenas. Pero Zacarías nos recuerda las palabras del capítulo 4, versículo 6, cuando dice que no es por medios humanos, sino por su Espíritu, dice Zacarías 4:6. No hay ningún medio que pueda ser tan eficaz que cuando Dios obra, dice, todo va a ser hecho no por obra, no por medio, dice, sino por mi Espíritu, dice Zacarías 4:6. Primera de Corintios 2:11 dice que el Espíritu de Dios revela los pensamientos de Dios. ¿Cómo podemos saber las cosas que van a venir? El Espíritu de Dios escudriña lo más profundo de Dios y la revela a nosotros. Él escudriña lo más profundo. Efesios 4:30 dice que debemos dejar de resistir al Espíritu Santo y que no debemos contristar al Espíritu de Dios. Pentecostés nos debe recordar que hoy todos debemos ser llenos del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. La iglesia no se puede acomodar a una vida que es salva y una vez salva se olvida de todo lo demás. Si eres salvo, tendrás que tener un Pentecostés que va a continuar. Si eres salvo, tiene que haber un derramamiento y una llenura del Espíritu de Dios en tu vida. Si eres salvo, tendrás que caminar bajo la unción y la guianza del Espíritu de Dios. No se entiende de otra manera. No lo podemos entender. Y te recuerdo el versículo clave. Muchos de ustedes han corrido y han huido del Espíritu de Dios, porque sabemos que hay cosas que tienen que romperse de nuestras vidas. Hay cosas que te perjudican para que crezcas en el Señor. Hay muchas cosas que todavía están ocultas, que tienen que ser rotas por el poder del Espíritu de Dios. La meta es que tú seas mejor creyente, mejor líder. La meta es que tú seas un ejemplo de lo que Dios quiere hacer. No te pongas a pensar en las dificultades. ¿Quién era Moisés? Mas su espíritu estuvo allí. ¿Quién era Sansón? Mas el espíritu estuvo allí. ¿Quién era David? Mas su espíritu estuvo allí. Cualquier obra que nos manden a hacer por el Señor serán nada, aunque las veamos enorme, mientras el Espíritu de Dios vaya contigo. Todo, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la grandeza y el poder del Espíritu de Dios se revela para bien de nosotros. ¿Por qué resistimos al Espíritu de Dios? Que esta fecha histórica de celebración de Pentecostés te recuerde. No sigas corriendo. No sigas corriendo. Si algo tienes que quitarte de tu vida para ser usado por el Espíritu de Dios, habrá que quitarlo. Si algo tienes que dejar para ser usado por el Espíritu de Dios, tendrás que dejarlo. ¿Por qué seguir corriendo del Espíritu? Aunque corras, Él te va a alcanzar. Aunque te escondas, Él te va a encontrar.
Si fuere a lo profundo de la tierra, allí estará. Si fueses al más profundo, a la más altura de los cielos, de allí te derribaré, dice el Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? No resistamos más al Espíritu de Dios. Que este Pentecostés te recuerde que más vale ser tumbado, tirado de un caballo para ver la gloria de Dios. Que más vale dejar de correr. Deja de correr. Deja de resistir al Espíritu de Dios. Sé que a veces la vanidad de la vida nos llena y llena a mucha gente. Sé que a veces el pecado es seductor para mucha gente que me está mirando y escuchando. Sé que las cosas malas no son fáciles de dejar. Deja de correr. Permite que el Espíritu te hable, te ministre. Y entonces entenderás al Señor cuando dijo: os conviene que yo me vaya para que Él venga. Y además, Él recordó que estaría con nosotros para siempre. Yo te invito esta noche. No te escondas, no corras. En esta celebración de Pentecostés, ojalá allí donde están, en esta intimidad que estamos teniendo en casa, ojalá el Espíritu de Dios, cuando regresemos a los atrios del Señor, tengamos testimonio de que digan: fui bautizado por su Espíritu, hablé en otras lenguas, sentí la unción del Espíritu de Dios en mi vida. Ojalá tengamos esos testimonios cuando vayamos a casa, porque su Espíritu es real y hoy más que nunca sigue vigente. Padre, te doy toda la gloria y la honra